¿Qué significa que el Señor le pida arrepentimiento a una iglesia fiel? ¿A qué se refiere el Señor con vendré a ti pronto? ¿Qué simboliza el maná escondido y por qué escondido? ¿Qué relación teológica hay entre el maná y la piedrecita blanca? Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino a aquel que lo recibe. Maná escondido y piedrecita blanca. Estudio del Apocalipsis desde la perspectiva amilenial. Arrepiéntete. El Señor Jesucristo llama al arrepentimiento a los que participan de la doctrina de Balaam y la de los Nicolaitas, pero también llama a la iglesia de Pérgamo a arrepentirse por consentir el pecado, pues hechor y consentidor misma culpa tienen. Toda iglesia que deja de disciplinar a sus miembros será destruida por el mismo mal que consiente, incluso la iglesia fiel y ejemplar, como lo era la iglesia de Dios en Pérgamo. Si la iglesia ha de ser bendecida, la falsa enseñanza no debe ser permitida. Los infractores deben ser reconocidos en su carácter de apóstatas y como causantes de la caída de la iglesia si no son rechazados. Vendré a ti pronto. Cuando el Señor dijo, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Se refiere a su primera venida como hombre para salvar a los hombres. Pero el apóstol Pablo aclara que, tras su resurrección y ascensión a los cielos, Dios el Padre ha puesto a Cristo Jesús como juez de vivos y muertos. Y el apóstol Pablo declara que el Señor es ahora juez justo. De aquí que a 3 iglesias de Asia, Éfeso, Pérgamo y Sardis, el Señor Jesucristo les advierte que los visitará en juicio si no se arrepienten. Pero solo a Pérgamo, el Señor Jesucristo le indica que la visitará pronto. Esto indica que la situación en Pérgamo era de urgencia, que la iglesia estaba a punto de ser destruida por los tropiezos puestos por baalamitas y nicolaitas. Esta misma urgencia por la rápida propagación de la falsa doctrina fue lo que motivó al apóstol Judas a escribir su carta contra los falsos maestros. Pelearé contra ellos. Aunque su carta es dirigida a toda la congregación, el Señor Jesucristo no dijo pelearé contra ustedes, sino contra los que participan con los baalamitas y nicolaitas. Sin embargo, al dirigirse a todos, sus palabras son una alerta y una advertencia para apartarse de estos pérfidos que mancillan la carne y blasfeman contra todo. Tal y como el pueblo de Israel fue apartado de quienes irritaron a Jehová para que no perecieran junto con Corega, Datán y Abirán, así la iglesia debe salirse de entre todos estos burladores. La guerra del Señor es contra ellos, contra los infiltrados en la iglesia, contra los que intentan seducir a su iglesia y desviarla del camino que Él ha instruido. Estos falsos predicadores que ostentan comunión íntima con Dios, que hacen milagros, profetizan y hasta echan fuera demonios en el nombre del Señor, no son sino hacedores de maldad, a quienes el Señor desconoce y los echa de su presencia avergonzados. Espada de mi boca. Con esta frase, el Señor hace referencia a su palabra, a su doctrina, a su enseñanza, a su revelación. La base del juicio del Señor es su palabra. El Señor Jesús dijo,
el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Básicamente, quienes rechazan a Jesús y a su palabra son jueces de sí mismos. No aceptar su oferta de salvación ni su voluntad equivale a autocondenarse. Dice el Señor: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Al fin de sus días, Moisés, por instrucción de Dios, colocó el libro de la ley al lado del arca del pacto como testigo en contra de Israel. El apóstol Juan, tras narrar el episodio de los dos testigos que representan a la ley y los profetas, refiere que vio el templo de Dios abierto en el cielo y el arca del pacto en él, conteniendo las tablas de la ley. Y Cristo Jesús es la palabra. Es aquel libro de la ley puesto a la par del arca del pacto como testimonio en contra de los duros de servir. Así, la palabra, lo escrito en la Biblia, es el patrón por el cual el Señor Jesucristo juzgará a todos, pero no solo los incrédulos, sino también la iglesia en general y cada miembro en particular. Todos nos encontramos bajo el juicio permanente de la palabra de Dios. Al que venciere. En el contexto herético de la iglesia de Pérgamo, ¿quién es el que vence? El que retiene el nombre de Jesucristo, el que no niegue su fe en Jesucristo, el que se comporte como un testigo fiel de Él, el que se aparta de toda iniquidad. Así como debemos resistir y vencer la oposición, la persecución, la burla o el menosprecio, debemos también mantenernos libres de la contaminación de doctrinas de demonios. En la época de los apóstoles, la iglesia era advertida contra baalamitas y nicolaitas. Hoy nosotros advertimos en contra de las doctrinas de la nueva revelación, la prosperidad, la cobertura apostólica, el dominionismo, la confesión positiva, maldiciones generacionales, la risa santa, etc. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dale clic en me gusta, suscríbete, haz un comentario y comparte este video para que este contenido llegue a más personas. Maná escondido. Con maná, el Señor hace referencia a Él mismo como el verdadero pan que descendió del cielo y que da vida al mundo. Pero, ¿por qué escondido? Algunos acuden aquí a la tradición judía rabínica buscando entender esta frase, pero al hacerlo terminan tergiversando el texto. La idea de un maná escondido, según la tradición judía, está relacionada con la destrucción de Jerusalén a manos de Babilonia. El apócrifo Segunda de Macabeos, capítulo 2, del 3 al 7, refiere que cuando el templo de Salomón fue destruido por los babilonios en el año 587 a.C., el profeta Jeremías escondió en una cueva del monte Sinaí el arca del pacto que contenía la vasija del maná. Dice este apócrifo que el profeta lo escondió diciendo: hasta que Dios tenga misericordia de su pueblo y lo reúna, interpretándose este dicho como una referencia del profeta a la venida del Mesías. Y según esta misma tradición judía, cuando el Mesías venga, Jeremías volvería y restituiría el arca y la vasija del maná. Por esto es que muchos pensaron que Jesucristo era Jeremías. Por tanto, para un judío, comer del maná escondido era una metáfora que significaba gozar de las bendiciones de la era mesiánica. Pero el Señor Jesucristo nos aclara esto diciendo: yo soy el pan que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor Jesús también dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Además, el Señor especifica que comer su carne y beber su sangre es obligatorio, pues dice: si no, no tendréis vida. Es evidente que el Señor Jesús habla aquí en metáfora. Mediante la figura del maná pan, el Señor hace referencia a su muerte expiatoria
por la vida del mundo. Pero el catolicismo romano interpreta estas palabras del Señor como un literal comer la carne y beber la sangre de Cristo en la Eucaristía. Sin embargo, esta transubstanciación católica romana es un rotundo error, porque transmite una idea canibalesca que transgrede el mandamiento bíblico de no consumir sangre, y porque un rito material y externo como la Eucaristía no salva. Es un medio de gracia, pero no da vida eterna de por sí. Con comer su carne y beber su sangre, el Señor Jesús se refiere a nuestra fe en Él, mediante la cual nos apropiamos de la redención brindada por su muerte expiatoria. Por tanto, el maná escondido es un símbolo del Señor Jesucristo. Él es el significado escondido en la figura del maná, pues quien da la vida eterna es Él. Solamente a través de Cristo Jesús podemos obtener ese alimento espiritual que da la vida eterna y una vida en abundancia. Jesucristo es el secreto de la eterna juventud. Él es el elixir de la vida. Así, la imagen del maná escondido como figura que representa la vida eterna dada por Cristo Jesús es un símbolo equivalente al árbol de la vida y a la corona de vida. El Señor dará solo al que venciere. Piedrecita blanca. Al mencionar la piedrecita blanca junto al maná escondido, el Señor realiza una relación teológica entre ambos. La relación está en que la Biblia indica que el maná era blanco como el bedelio, y el Génesis dice que en el huerto del Edén había una piedra preciosa llamada bedelio. Esto hace una unión teológica entre el maná y la creación, pero en Cristo ha de pensarse en la nueva creación, en la que se restaura el paraíso de Dios para los creyentes en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento se usó una piedra negra, el ónix, para escribir los nombres de las tribus de Israel. Mas ahora, tras comer el pan de vida que descendió del cielo, se usa la piedra blanca, el bedelio del Edén, para escribir el nuevo nombre de los creyentes en Cristo. Esta piedrecita es blanca como el maná, como el lino blanco de las vestiduras blancas y las túnicas blancas, tanto de los que han vencido en Cristo como las de los 24 ancianos. Tan blanco como el caballo del Señor Jesucristo que sale venciendo y para vencer, el fiel y verdadero que con justicia juzga y pelea, y como los caballos blancos de su ejército celestial que simbolizan a su iglesia triunfante, y es blanca como el gran trono blanco al que ahora tenemos acceso por el Cordero, y como el oro puro semejante al vidrio limpio del muro de la Nueva Jerusalén. El color blanco es el color del cielo, porque representa la pureza, la limpieza, la santidad, la perfección y la virtud, tal y como son los cabellos blancos del Padre y del Hijo. Por otro lado, así como la iglesia es el cuerpo de Cristo, por analogía podemos decir que los creyentes somos las piedrecitas que formamos parte de la roca que es Cristo. Nosotros somos los que componemos el material del muro de la Nueva Jerusalén. Dice el apóstol Pablo, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En la piedrecita, un nombre nuevo. Cristo Jesús promete a sus fieles una nueva identidad, limpia de todas las manchas terrenales y reluciente por la pureza del cielo. Así, la piedrecita blanca es un símbolo de la nueva identidad de cada creyente en Cristo, acorde a la nueva realidad espiritual a la que Cristo nos introduce. Este nuevo nombre es sin relación al pasado y de una cualidad totalmente distinta a nuestra anterior vida de pecado. Esto mismo se aplica al hablar de la Nueva Jerusalén, del cántico nuevo, de los nuevos cielos y la nueva tierra, y de hacer nuevas todas las cosas. Esta es la razón por la que Abraham se convierte en Abraham.
Jacob se convierte en Israel. Simón pasa a ser Pedro. Y el Israel de Dios ahora es la iglesia. Con este detalle, Jesucristo nos exhorta a mantener la diferencia entre ser cristiano y ser de los moradores de la tierra, porque no puede haber acuerdo entre la iglesia y el mundo. No se pueden retener los bajos valores del mundo pecador junto con los altos valores cristianos. Así se cumple la profecía de Isaías. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El vocablo griego traducido como conocer es oida y significa poseer o bien reconocer como propio. Así, la correcta traducción de la frase debe ser un nombre que ninguno posee sino aquel que lo recibe. Por tanto, esta expresión es un modismo hebreo del apóstol Juan en el que conocer se dice en el sentido de poseer. Así pues, no es que el nuevo nombre sea secreto, sino que es exclusivo. Por ejemplo, del Señor Jesucristo se dice que tiene un nombre escrito que nadie conocía, excepto Él. Pero luego se dice que su nombre es Verbo de Dios y que en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. El apóstol Pablo aclara esto diciendo que a causa de su obediencia hasta la muerte de cruz, Dios exaltó a Jesús dándole un nombre sobre todo nombre ante el cual toda rodilla se doble. Por lo que en el caso del Señor Jesús, la correcta traducción de Apocalipsis 19:12 debe decir: tenía un nombre escrito que nadie ostenta, solo él. En el caso de los seguidores de Balaam y los nicolaitas, ellos no tienen derecho a llamarse hijos de Dios, porque este nombre está reservado solo al que venciere, y solo los vencedores podrán entrar en el Edén de Dios por medio de Cristo, en quien han creído y a quien le han sido fieles. Solo el que vence posee el nombre que Dios mismo le dé. Nadie más tiene derecho a él.